Gloria a Dios. Muy buenos días, Dios te bendiga. Yo soy el pastor Alberto González y quiero compartir con ustedes esta mañana hermosa la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar acerca de cómo entender la Biblia. ¿Cómo podemos entender este maravilloso libro que nos ha dejado el Señor? Que es la verdad de Dios para el ser humano. La Biblia es el libro por excelencia. Todos necesitamos la Biblia, todos necesitamos conocer lo que dice la palabra de Dios. En este tiempo de tanta envergadura, de tanta urgencia, en este tiempo en que hay tantas confusiones en la mente de la gente, es un tiempo en que hay muchas versiones, muchas mentiras por todos lados, mucho que creer, pero que todo eso que se pretende creer no es la verdad. Mucho relativismo, en medio de tanto relativismo, de tanta inseguridad, necesitamos una verdad absoluta que es la santa palabra de Dios. Así que vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Y quiero pedir que de inmediato le dé a compartir el video para que otros puedan recibir este conocimiento que vamos a querer transmitir en esta hermosa mañana que el Dios de los cielos nos ha regalado. Así que vamos a orar. Soberano Señor, en el nombre de Jesús, nos dirigimos ante tu augustísima y santísima presencia para darte gloria, reconociendo, Señor, que somos incapaces sin ti, reconociendo, Señor, que te necesitamos. Señor, que tu sabiduría es lo que más necesitamos para tomar decisiones correctas. Y que encontramos tu santa sabiduría en tu palabra gloriosa. Te pedimos, Señor, que tu sangre preciosa nos cubra, que sature los aires ahora en esta habitación, en esta casa, que sature los aires, Señor, en toda la nación dominicana, en toda mi familia, en toda la familia de los que me escuchan. Señor, que tu precioso Espíritu esté trayendo revelación y conocimiento, entendimiento de tu santa y bendita palabra. Gloria a Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, son tus misericordias, porque en ti hay esperanza, porque en ti hay salvación, porque en ti hay vida, porque en ti hay salud, Señor, porque en ti hay salida a las situaciones de este mundo, porque en ti hay sosiego, hay tranquilidad, tú das paz al alma, tú das paz al corazón, Señor. Gracias, Padre, aleluya. Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor. Abre los cielos en esta mañana, Dios mío, en favor de esta nación. Detrona el reino de las tinieblas en donde quiera que se esté estableciendo, que se haya establecido. Y establece tu orden, establece tu reino, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación, Señor. Yo amo mi nación, por tanto pido que establezcas tu orden desde el palacio de la presidencia, en el gobierno saliente, en el gobierno entrante, aleluya, en los senadores, en los diputados, en los alcaldes, en los regidores, en todos los ministros, Señor, del gobierno, en todos los estamentos, en el nombre de Jesús. Establece, te pido, establece tu orden, Señor. Trae liberación, Señor, a esta nación. Para gloria de tu nombre, que tu palabra, Señor, fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús, Padre, que los que estén tristes ahora reciban aliento, que los que estén amargados reciban dulzura de tu espíritu, Señor, que los que estén atormentados reciban tranquilidad y paz, que los que estén enfermos reciban sanidad, porque tú eres el médico por excelencia, Señor. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Ay, gracias, Señor. Oh, revélanos tu gloria, oh, gloria a Dios. Como dice Habacuc 2:14, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Gloria a tu nombre. Este es el tiempo en que necesitamos tu revelación, Señor, en cada mente, en cada corazón, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Qué bueno eres tú, Señor. Qué buena es la maravillosa presencia de Dios. Qué bueno es contar con esa dulce, preciosa presencia del Espíritu Santo. Qué bueno es Dios.
No hay nadie como Él. Inigualable es su poder. Inigualable es su poder. Y que en esta mañana yo quiero compartir un pasaje de Esdras, perdón, de Nehemías. Pero trata de el ministerio de Esdras. Nehemías capítulo 8, porque nuestro tema, como dije, es cómo entender la Biblia, cómo leer y entender la Biblia. Todo el que lee un texto quisiera saber de qué se trata y quisiera saber qué le dice, qué tiene para él. Yo leo un texto, yo quiero saber de qué se trata y qué puedo sacar de ahí para mí, qué enseñanza. De hecho, generalmente yo compro libros porque veo el tema interesante y significativo para mí. Me gusta chequear el índice, incluso antes de comprarlo, para yo saber de qué se trata, qué significado tiene para mi vida. ¿Cómo lo puedo yo utilizar en mi misión de vida? ¿Cómo me sirve para el reino de Dios? Entonces, cuando yo voy a leer la Biblia, a mí no me gusta leer la Biblia solo porque hay que leerla por costumbre. Yo creo que la Biblia tiene significado para mi vida. Yo creo que la Biblia tiene significado para lo que yo soy, para lo que yo hago, para mi familia y para lo que es mi misión de vida aquí en esta tierra, para el cumplimiento del propósito de Dios. Yo creo que la Biblia significa mucho para yo cumplir aquello para lo que Dios me llamó. Y eso quiero que usted entienda para usted. Posiblemente usted dice, yo tengo una Biblia en mi casa, pero ni la uso. Bueno, no la usa a lo mejor porque, no la usa a lo mejor porque la trata de entender y no puede, o no ha sacado el tiempo, pero yo le voy a decir que si usted no ha sacado el tiempo, usted lo saque a partir de hoy. Y si usted no lee la Biblia porque no lo entiende, la Biblia es la palabra de Dios y se revela. Dios revela para todos, pero entonces ahora yo le voy a dar un mecanismo sencillo de cómo poder estudiar la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Hay muchas maneras, hay muchos métodos de poder estudiar la Biblia con el fin de entenderla. Yo voy a darle algo fácil, algo sencillo que usted puede utilizar para estudiar la Biblia. Si usted es un estudiante principiante, entonces me gustaría que pudiera escribirme en privado para yo entonces darle algunas pautas más cercanas. Pero en sentido general, la Biblia está dividida en dos grandes secciones, que son el Antiguo Testamento, o como se le puede llamar también el Viejo Testamento, que es desde Génesis hasta Malaquías. Y es la revelación que Dios dio a través de los profetas y santos hombres suyos en aquel tiempo. Y en el Antiguo Testamento habla de lo que habría de acontecer luego a partir de Jesús. Y entonces en el Nuevo Testamento se da el cumplimiento del Antiguo Testamento. De modo que el Antiguo Testamento contiene al Nuevo y el Nuevo explica el Viejo. Eso se puede entender así. Y esas son las dos grandes secciones. El Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Cuando usted hace una suma de eso, le da 66 libros. La Biblia fue escrita por hombres de Dios, alrededor de 40 hombres, seres humanos, escribieron de todas clases sociales. Ahí hubo agricultores, ganaderos, reyes, sacerdotes, profetas, etc. Y tiene un hilo inexplicable, a menos que usted crea que fue totalmente inspirado por Dios. Movimientos como las críticas, alta y baja crítica, ¿verdad? Movimientos ateos, movimientos despilfarradores, han intentado desacreditar la Biblia. Han intentado desacreditar la Biblia, su contenido. Y hay gente que se ha puesto a escudriñarla desde diferentes puntos de vista
con la finalidad de desacreditarla, y han terminado convirtiéndose a Cristo porque no han podido encontrar el error que suponían tiene la Biblia. Y así es la palabra del Señor. Hay muchas anécdotas al respecto, pero como yo tengo poco tiempo, no voy a incurrir en comenzar a contarle anécdotas, que algunas son hasta jocosas, pero que tienen mucho sentido en cuanto a lo que es el estudio de las Sagradas Escrituras. Así que yo quiero bendecirle a usted con esta palabra. Voy a tomar como punto de partida, como les dije, Nehemías. Es en el capítulo 8, en donde puedo leer. Versículo 1 dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El libro de la ley de Moisés se refiere a la Biblia, a la palabra de Dios. Y en ese tiempo ni siquiera tenían todo el Antiguo Testamento, pero se conocían lo que era la ley, los profetas y los salmos. La ley, el Pentateuco y los profetas, todos los contenidos escritos proféticos por los profetas, y los salmos. Faltaban algunos de los profetas todavía para escribirse en ese momento, pero dijeron a Esdras, que era el escriba, también Esdras era sacerdote, y le dijeron que trajera el libro de la ley de Moisés. En este caso era el Pentateuco, la ley, lo cual Jehová había dado a Israel, diciendo que la palabra de Dios es dada por Dios. La Biblia es dada por el mismo Dios. Dios es el autor. Una cosa es quien escribe y otra cosa es quien lo inspira. El que lo inspira es el autor. Dios es el autor de la Biblia. En el versículo 2 entonces dice que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación de la feligresía. Si usted va a la iglesia, se supone que tiene que estudiarse allí la Biblia. No solamente un pensamiento religioso, eclesial, sino la Biblia. Entonces en la congregación Esdras expuso la palabra del Señor. Dice que la trajo delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, dando a entender que ambos sexos tienen participación en la congregación del Señor y que tienen el derecho a poder entender la palabra de Dios. Y dice aquí, y de todos los que podían entender, todos los que podían entender, no importa quién fuera, que pudiera entender. Aquí la palabra entender es clave, es importante en este desarrollo escritural. El versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Ese fue el lugar donde se reunieron, no importa el lugar, que hay que estudiar la palabra, ¿verdad? Desde el alba hasta el mediodía, o sea, desde la mañana, como más o menos, digamos, a esta hora, 6 de la mañana, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres. Otra vez resalta que hombres y mujeres estaban ahí escuchando la palabra de Dios. Y otra vez dice, y de todo lo que podían entender. O sea, es importante el término, el concepto entender. Y el texto dice que los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Y a la segunda vez en este pasaje aparece la palabra, es la primera vez que en este pasaje aparece la palabra atentos. En todo el pasaje la palabra atentos aparece 3 veces. Y vayamos al versículo 7. Y los levitas, momentito, es el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo otra vez atento. Aquí aparece la palabra atento, de atender, por segunda vez en ese pasaje. Ahora sí, versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender, otra vez, al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar.
Bueno, ahí aparecen unos nombres un poquito inusuales en el día de hoy. Por eso quizás algunas personas cuando aparecen esos nombres así prefieren saltar y no leer cuando aparecen las genealogías. Por ejemplo, las genealogías son muy significativas en la historia bíblica. De manera, si usted no entiende algo de la genealogía, entonces también puedo ayudarle con esa parte. Aquí aparece la palabra entender y otra vez en el versículo 7 aparece el concepto de atender. Hay una relación entre atender y entender la Biblia. Atender y entender. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. El expositor de las sagradas escrituras debe ser muy claro, porque no se trata de satisfacerse a sí mismo, se trata de dar a entender lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Se trata de dar a entender. Si usted habló y nadie le entendió, usted es como si no hubiese hablado. Verso 8. Y leía en el libro de la ley de Dios claramente. Eso es importante que usted lo subraye si tiene su Biblia a mano abierta. Claramente, ¿verdad? Leer claramente. Y como estaban leyendo para otros, entonces ese claramente significa claramente al oído de los que escuchan. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Otra vez la palabra entender. Ponían el sentido significa que explicaban lo que habían claramente leído. De modo que aquí el término entender aparece 4 veces en este pasaje de Nehemías, leído por Esdras, donde menciona el ministerio sacerdotal y de enseñanza de Esdras junto con un grupo de levitas que le hacían, para que el grupo era muy grande y era importante que ellos pudieran como replicar, repetir a los demás lo que Esdras decía. Aquí aparece entonces entender 4 veces, importante, entender las sagradas escrituras. Por eso nuestro tema, cómo entender la Biblia, cómo entender. Y la palabra atender, que es la parte quizás el requisito suyo, porque usted tiene que atender, poner atención. ¿A qué voy a poner atención? Voy a poner atención a detalles que nos da el texto bíblico. Voy a poner atención a repeticiones. Por eso quise subrayar. No pude poner en pantalla ahora para que usted pudiera ver, pero quise poner en rojo la palabra atender y su derivado, atender, entender, entendiesen, para que se resalte. Cuando se repite mucho una palabra en un texto bíblico, entonces eso significa que esa palabra tiene un significado por encima de las demás. Y cuando se repite mucho, entonces hay que ponerle mucha atención, que es la otra palabra que aparece ahí. Atender, atención. Atención significa poner sus sentidos en observación a lo que se está diciendo o lo que se está haciendo, con el propósito de poder absorber el contenido conceptual, los conceptos. El concepto va más allá del término. El término puede contener un concepto. El término aquí, entender, nos da el concepto de poder asimilar lo que se dice, poder digerir lo que se dice, de modo que yo pueda explicarlo en mis propias palabras. Eso es entender. Que yo pueda explicarlo en mis propias palabras, que yo pueda ponerlo en práctica en mi vida diaria. Así que el primer punto aquí tiene que ver con entender y atender, la importancia de atender para poder entender. Y el segundo punto que quiero dar es que las escrituras, son dadas por Dios para ser útiles al ser humano. O sea, la Biblia es útil en tu vida personal. En tu vida personal y todo lo que encierra esa vida. Es útil si tú eres padre de familia. La Biblia es útil para tú instruir a tus hijos. Si tú eres padre, si tú eres esposo, la Biblia es útil en tu relación con tu esposa, en tu relación matrimonial, pero en todo lo que encierra la relación matrimonial.
Biblia es útil para tú saber cómo tratar a tu esposa, a tus hijos, a tu prójimo, a tu vecino, a la iglesia. Si tú eres pastor, tú sabes que la Biblia es útil para tú desarrollar tu ministerio pastoral. La Biblia es útil. Y algo útil significa algo que tiene significado para yo realizar algo con eso. Yo tengo aquí mi pañuelo. Mi pañuelo es útil para varias cosas. ¿Ya? Es útil si yo no tengo una servilleta, pues me puedo limpiar la boca con él. Si no está sucio de otra cosa, ¿verdad? Pero si tengo gripe, lávelo después, ¿verdad? Es útil para limpiarme la gripe. Es útil para secarme el sudor. Es útil hasta para secarme la mano en un momento dado, que yo esté en un lugar que no pueda. Y más usos. Hay más usos. Hay gente que ha dejado su pañuelo en un baño público que fue y no encontró papel de baño. Bueno, deduzca usted. Es útil. Yo tengo aquí mi guitarra. Mi guitarra es útil para yo adorar a Dios. Es parte de mi vida. Es útil para yo exaltar a mi rey. Es parte de mi equipaje personal la guitarra. Por muchos años he tenido una guitarra. Cuando yo estaba soltero, en muchas ocasiones en mi cama amanecía una guitarra. Bueno, ahora Keila la sustituyó. Bueno, es útil. La palabra de Dios es útil. El texto lo dice así. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ya se lo dije ahorita, que Dios es su autor. Y es útil, ya le expliqué eso, para enseñar. O sea, la palabra de Dios es un libro de texto para usted enseñar. Es la escuela de su vida. La palabra de Dios es útil para redarguir. La palabra redarguir significa reprender, llamar la atención de alguien que quizás está desenfocado. Sirve para reenfocarnos. La palabra de Dios es útil para corregir. Y corregir significa quitar algo que no debe estar en alguien. De manera que si su hijo tiene una conducta inadecuada, usted puede corregir esa conducta inadecuada con la palabra de Dios. Yo les recomiendo leer Proverbios, poner a sus hijos a leer Proverbios. Y les recomiendo eso, para que puedan adquirir sabiduría en la santa palabra de Dios. Yo he visto niños predicando muy pequeños porque en su casa le enseñan la palabra de Dios. Alabado sea el Cristo de la gloria. Es útil para instruir, pero en justicia. Entonces aquí hay 4 verbos para los cuales la palabra de Dios es útil. Es útil para enseñar. Es útil para redarguir, reprender, ¿verdad? Es útil para corregir. Y es útil para instruir. Y esa instrucción dice es en justicia. Ayudar a la gente a ser justo, justa. Instruir en justicia. Y el fin del uso de esos 4 conceptos de utilidad que tiene la palabra se revela en el versículo posterior, que es el versículo 17, y dice a fin, y ese a fin es con el propósito de que todos los hombres de Dios, o que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios te prepara, te perfecciona y te prepara para hacer lo bueno. Hay mucha probabilidad de que la gente cambie las cosas malas por cosas buenas a partir de cuando se entrega a el estudio, al análisis de las sagradas escrituras. Cuando tú te afrontas a analizar las sagradas escrituras, ya se queda de lado lo que es lo religioso, las discusiones infructuosas de la religión, y entonces empieza lo que es una relación personal con Dios, de modo que la Biblia te ayuda a tener una relación personal con ese ser supremo que te creó, aunque tú no lo puedes ver. Lo puedes escuchar, puedes sentir que Él te habla, que te arrulla el alma cuando tú lees la Biblia. Eso es lo que a mí me pasa, y por eso yo leo la Biblia con el propósito de alimentar mi alma. Lógicamente, Dios me da el conocimiento, y ese conocimiento lo puedo expresar, lo puedo explicar, pero primero tengo que traer sustancia
de vida a mi alma, que me fortalece, que me acerca a Dios y que me convierte en un cristiano. Así que hoy, brevemente, ya con con 5 consejitos, anota por ahí si quieres, 5 consejitos. Si no te va a dar tiempo a anotar ahora, por lo menos el video va a quedar en línea, tú lo puedes volver a ver, te lo recomiendo, y que lo sigas replicando, que lo sigas compartiendo. Pero 5 consejitos para hacer un estudio significativo de la Biblia sin complicarte mucho la vida. 5 consejitos para hacer un estudio importante, significativo de la Biblia sin complicarte la vida. Primero, lee el texto varias veces. Ustedes ven que cuando leí Nehemías, les dije cuántas veces se repite la palabra atender y cuántas veces la palabra entender. Cuando yo leí, aunque yo he leído ese pasaje antes muchas veces, pero cuando lo leí ahora con fin de analizarlo para poder compartirlo con usted, entonces me di cuenta que hay repetición de palabras, como le dije ahorita. Chequea cuáles palabras se repiten. Eso tiene que llamar tu atención porque le da una importancia por encima. Lee el texto varias veces. Leyendo el texto varias veces yo pude contar cuántas veces se repetía una palabra y cuántas veces se repetía la otra palabra y cuáles aspectos se resaltan. Pude notar que se resalta que habían hombres y mujeres en esa reunión. O sea que Dios accede a hombres y a mujeres. Había lugares donde las mujeres no podían entrar, por eso Nehemías lo resalta ahí. Dios le dio la oportunidad de entrar. A los que dicen que la Biblia es machista, aquí le tengo una recetita para que la analicen, la compren y la digieran. Entonces, lee el texto varias veces. Algunos dicen que hay que leer un mismo pasaje por lo menos 15 veces. A mí no me cansa leer siempre el mismo pasaje bíblico. Yo no ando apresurado. Yo quiero entender. Por tanto, el primer consejito importante es lee varias veces el texto bíblico. Si leíste un capítulo, procura leerlo varias veces. Si hay un versículo como que no te da, como que no te cuaja, como que no te combina, como que ¿qué significa esto? Léelo varias veces. Párate ahí y léelo varias veces. Porque así tú puedes ir viendo más detalles. Hay detalles que se escapan en una primera lectura, hasta en una segunda y tercera lectura. Pero cuando tú lo lees 3, 4 veces, más veces, entonces tú dices, pero esto que estaba tan complicado, que yo veo que no es tan complicado, ahora lo estoy entendiendo. Lee varias veces. Bendiciones a mi querido amigo Josué, ex compañero de locución de la emisora. El segundo consejito que te quiero dar, además de leer varias veces el mismo pasaje, es el siguiente. Usa una guía de estudio. Una guía de estudio. Ahorita te mencioné Proverbios para que lo compartas con tus hijos. Yo quiero decirte que yo tengo una buena guía de estudio para leer Proverbios. Te la puedo facilitar. Esa guía ayuda a que la gente, se discipline, se someta al estudio de la palabra del Señor. Tú puedes hacer debates en tu casa usando esa misma guía, porque son preguntas para responderse al leer Proverbios. Tú lees la pregunta y la pregunta al final te dice en qué versículo de Proverbio, qué capítulo te va a dar la respuesta. Tú entonces vas a la Biblia y buscas la respuesta. Eso hace que tengas que estudiar y eso te va a ayudar a entender. Por tanto, tú puedes, si tienes una familia de 5 personas, tú puedes nombrar 2 equipos y hacer un debate bíblico. Ahora mismo otra vez que se está hablando del toque de queda, no va a haber mucho que hacer, pues yo te recomiendo que armes debates bíblicos en tu casa, con tu familia. Arma un debate bíblico. Eso te va a ayudar a entender, porque eso apresura el interés por estudiar la palabra de Dios. Una guía de estudio. Usa una guía de estudio. En tercer lugar, y esto se convierte ahora en una guía a partir de lo que voy a decir. En tercer lugar, busque qué dice el texto sobre Dios. En el pasaje de Esdras, de Nehemías que leímos, por ejemplo, puedo darte un ejemplo.
dice que cuando se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y yo te pregunto en ese versículo, ¿qué dice acerca de Dios? Ah, bueno, dice que Jehová dio la ley de Moisés. Date cuenta, ya comenzaste a analizar la Biblia. Te hace preguntas que te mandan al texto a volverlo a leer para poder responder la pregunta. Eso te ayuda a comprender, te ayuda a aprender. El mismo versículo 1. ¿Qué dice acerca del ser humano? Que es el segundo consejito. ¿Qué dice acerca del ser humano? Cuando yo leo de nuevo el texto, encuentro, dice que se juntó todo el pueblo es humanidad, se juntó, aquel pueblo se juntó. Y es importante juntarse uno con otro, congregarse en las cosas de Dios. ¿Qué más dice acerca del ser humano? Que se congregaron en un lugar físico, la puerta de las aguas, en la plaza que estaba a la puerta de las aguas. ¿Qué más dice del ser humano? El pasaje, estoy en el mismo versículo. Miren cuánto vamos con el mismo versículo, y ya hay cosas que no estoy explicando por razones de tiempo. Dice que ellos pidieron a Esdras que trajese el libro de la ley. Usted sabe que hay mucha gente que va a la iglesia y no pide nada. Va lo que le da el sacerdote o el pastor, eso reciben. Usted tiene que exigirle a su líder religioso que le enseñe la Biblia. Por eso aquí dice que el pueblo dijeron a Esdras que tráete el libro, tráete la Biblia. Tráetela. Interés en la Biblia mostraron. ¿Qué dice acerca del ser humano? Un dato más. Que ellos mostraron interés y pidieron a su líder religioso que le leyera la Biblia. ¿Qué más? Bueno, ahí está. Terminamos ese versículo. En ese versículo yo te respondí la primera pregunta, el primer consejito. Después de leer el texto varias veces y de usar una guía de estudio, aquí te estoy dando entonces la guía de estudio. ¿Qué? Buscar en el texto qué dice acerca de Dios. Ya te dije qué dice acerca de Dios, que escribió, que dio la ley. ¿Qué dice acerca del ser humano? Te dije qué dice acerca del ser humano, que se reunió en un lugar físico, que se congregó, que pidió que se leyera, que se le trajera la Biblia. Ahí tengo dos preguntas respondidas en Nehemías capítulo 8, versículo 1. Date cuenta que es el mismo pasaje que estoy utilizando desde el inicio de esta ponencia. El otro elemento dentro de esta guía, ya que yo sé qué dice sobre Dios, qué dice acerca de Dios, y que yo sé qué dice acerca del ser humano, ahora yo tengo que buscar una relación. Busque en el texto, entonces, qué mensaje o aprendizaje hay para usted y aplíquelo. ¿Qué mensaje o aprendizaje hay para usted y aplíquelo? Bueno, se me quedó por anotar un consejito más, pero que lo tengo siempre cuando comparto este tema, y es cómo relaciona a Dios con el ser humano. O sea, ¿qué dice acerca de tu relación con Dios? Aquí la relación que establece el versículo 1 de Nehemías 8 de Dios con el ser humano es que Dios le dio la ley al ser humano y para que el ser humano la pueda aplicar, la pueda entender. Bueno, esa parte de la que la pueda entender, ¿cómo yo la sé? El contexto. Y es otro aspecto. Relaciona el texto con el contexto anterior, que es lo que dice antes, y relaciona el texto con el contexto posterior. Espérate, déjame ver por qué dice esto. Voy a seguir leyendo para encontrar, o voy a volver atrás para ver por qué dice esto. Si usted nota, siempre en mis prédicas, yo hago una relación de los contextos del texto. Porque hay una frase teológica por ahí que dice que el que saca el texto del contexto, lo que forma es un pretexto. Voy a repetir entonces los consejitos para dar término feliz a esta ponencia. Primero, lee el texto varias veces. Segundo, usa una guía de estudio. Tercero, busca qué dice el texto acerca de Dios. Cuarto, busca qué dice el texto acerca del ser humano. Quinto, busca el mensaje que hay en el texto para usted y aplíquelo. Sexto, busca cómo relaciona a Dios con el ser humano. ¿Qué relación hay entre el ser humano y Dios? Son consejitos para estudiar la Biblia. ¿Cómo entenderla? Muy fácil. Cualquier otra aclaración
usted me escribe ahí abajo si no es algo que requiera privacidad. Y si es algo más de ahí, entonces me escribe en privado. Estamos para ayudarle en el sentido de lo que es la transmisión de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Para eso existe. Hay un refrán, hay una frase que aprendí en Liga Bíblica que dice: más que todo, la República Dominicana necesita la palabra de Dios. Más que todo, la República Dominicana necesita la palabra de Dios. Yo quiero orar en esta hora. Señor, mira esa persona que me ha estado viendo y que luego va a ver este video también. Él necesita tu sabiduría, tu entendimiento. Necesita encontrarle significado a la Biblia. Ahora, Señor, abre su entendimiento y sobre todo su interés en buscar, en abrir una Biblia, sea física o digital, para poder entenderla. Dale entendimiento, Señor, dale sabiduría, dale herramienta para la vida diariamente. Oh Señor, quita todo desinterés, todo apagamiento, todo obstáculo que le impida leer la Biblia. Algunos tienen problemas visuales, Señor, sana los ojos, sana la vista, sana la visión. Gloria a Dios. Señor, que se vaya el glaucoma en el nombre de Jesús. Que se vaya toda situación que esté afectando. No me sé todas las enfermedades de la vista, pero tú te las sabes. Por tanto, te ruego que tú limpies, sanes la visión a las personas que ahora tienen interés para estudiar tu palabra. Gloria a Dios. Algunos no tienen una Biblia, proveeles una Biblia, o que la descarguen, Señor. Glorifícate, Señor. Quizás alguno tiene prohibido leer la Biblia por su cultura, o por su religión. Señor, te ruego que tú le abras la posibilidad de poder tener un encuentro sano, saludable, diariamente con tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay muchos más consejitos que pudiera darle, pero lo voy a dejar con esos breves consejitos que yo creo que le pueden ayudar bastante. Un anuncio. Nosotros impartimos estudios bíblicos online. Le damos un link, te puede descargarlo o puede entrar y llenarlo en línea y le da a enviar y yo recibo la respuesta, le puedo ayudar con la corrección, explicación de cualquier otra cosa. Tenemos un grupo que funciona los martes, tenemos un grupo que va a funcionar ahora los jueves, o sea, esta noche, y tenemos un grupo que va a funcionar los viernes y otro grupo que va a funcionar los sábados a las 4. Ya ese grupo de los sábados es un grupo específico, pero yo le puedo incluir en los grupos que están para formarse. Son los días en que estoy compartiendo a las 7:30 de la noche. De manera que si usted quiere aprender más de la palabra de Dios, entonces le estoy invitando a incluirse. Usted me escribe para yo mandarle el link y usted pueda, o el enlace, y usted pueda conectarse con un servidor a estudiar la palabra del Señor. Con los grupos nuevos vamos a estudiar primera, segunda y tercera de Juan, y utilizando una guía inductiva que le va a ayudar bastante. La gente que se ha involucrado en estudiar la Biblia de ese modo, entonces están encantados, les gusta. Yo le presenté la opción esta semana a alguien y esa persona tiene su religión. Me dijo, mira, yo lo que no quiero que me hable de doctrina. Yo le dije, no. Y le pasé el material, le pasé la guía de estudio. Cuando la chequeó, me dijo, ay, qué interesante. O sea, no importa tu religión, no importa tu condición. Yo quiero que estudiemos la palabra de Dios porque creo que más que todo, la República Dominicana necesita la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.